Ser minero. Y como cada lunes también nos vamos de excursión hasta Sabero, en concreto hasta el Museo de la Minería y la Siderurgia, para abrir esta conexión minera, este Ser Minero, de la mano de su director Roberto Fernández. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, buenos días. Bueno, ¿cómo van las cosas por allí, por el Valle de Sabero? Supongo que ahora con ya buen tiempo, con ganas la gente de disfrutar de la naturaleza, de la libertad, lo estaréis notando, ¿no? Pues sí, la verdad que ha hecho estos días muy buen tiempo y además estamos notando lo que dices tú, ¿no? Pues bastante gente que viene a hacer senderismo, la ruta de las minas, por ejemplo, que sale del museo y en una ruta circular regresa al museo. Y también hemos tenido pues visitantes, por ejemplo, bastantes moteros, aficionados a las motos, ¿no? Que están recorriendo la zona y bueno, ese tipo de perfil de público es el que se notaba hasta el domingo. Supongo que a partir de ahora que ya hay movilidad, pues bueno, empezaremos a disfrutar ya de la gente de Asturias, de Palencia, de Valladolid, bueno, la gente que más o menos suele venir a visitar el valle y también el museo, claro. Pues nada, esperemos que tengáis muy buen verano, que esto vaya volviendo a la normalidad y vayáis retomando también pues esas visitas de gente de fuera de la provincia. De momento, fíjate, hoy vamos a hablar de literatura, ¿no? Porque además nos traes una de las lecturas que a ti te acompañaron durante los meses, las semanas duras del confinamiento, ¿no? Sí, hoy es un programa muy interesante porque vamos a hablar de un buen libro y además vamos a hablar con un buen amigo que está en Palencia. Ahora ya podemos vernos, ya podemos movernos y es precisamente pues es una lectura, es el libro El Valle de los Sueños, historia de la colonia minera de Vallejo de Orbó y como dices tú, pues ha sido una de las muchas lecturas del confinamiento, es la típica, yo voy amontonando allí en la mesa del despacho los libros que te van llegando y que son interesantes para ir leyéndolos y bueno, vas siempre con mucho retraso y en el confinamiento aproveché y la verdad es que este libro es una maravilla, ¿no? Es un libro magnífico que nos descubre una historia además extraordinaria que sucedió en ese pequeño rincón de la montaña palentina que es Vallejo de Orbó, de los siglos XIX hasta nuestros días, prácticamente se retrata esa historia. Sus autores, además de Fernando Cuevas, que es la persona que nos acompaña, pues nuestros oyentes le conocen porque es un habitual de Ser Minero. Fernando es historiador, es el responsable del Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán, todo un experto en minería y más concretamente de la de Palencia. Y luego también fue un libro que se ha escrito, son dos autores, Fernando Cuevas y José María Sierra. No es que esté escrito a cuatro manos, sino que han hecho una parte cada uno y hoy le hemos pedido a Fernando que nos hable de este Valle de los Sueños. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, aquí estamos en Barruelo, que todavía no hemos podido abrir el museo, pero empezaremos a dar pases por el exterior y adaptándonos a la nueva situación que nos toca vivir. Es una excursión interesante para la gente que nos escucha aquí en León. Bueno, pues ahora que hay que visitar las cosas también, pequeñas excursiones que tenemos tantas ganas de salir de casa, pues un plan muy muy interesante para un día es escaparse a Barruelo. ¿Cómo surgió la idea de retratar la historia minera de Vallejo de Orbó en este libro, Fernando? ¿Cómo surge todo este proyecto? Este libro empieza el libro ya con la frase: el libro fue escrito hace 30 años y un capítulo que se llama Entre tanto, lo que pasó, porque el libro tiene una historia muy larga. Se podría hacer otro libro de la historia de cómo fue surgiendo el libro en dos épocas. La primera parte, que es eso que pasó hace 30 años, cuando Sierra Álvarez, el máximo especialista que hay en paternalismo industrial de España, pues recorrió Vallejo e hizo una historia y recogió testimonios directos, que estamos hablando de 1987, todavía vivía gente que nos podía contar lo que había pasado en 1920. Y ahí se fue quedando hasta que lo volvimos a retomar, que también nos llevó otros 5 años, de recogida además documentos, de ponerlo al día, para sacar una historia un poco completa de este lugar tan especial. Y también es fruto de la necesidad de hablar de un pueblo del que no iba a hablar nadie, porque ya está casi despoblado, no hay gente, parece que nadie se le daba importancia a la historia de este pueblo, una historia tan importante y tan necesaria de contar. El primer capítulo, Roberto, tiene un nombre muy evocador, ¿no? Ya que resulta curioso. Creo que es algo así como La Jaula de Oro.
La jaula dorada, creo que lo titulan, ¿no? El primero. Y yo no sé, Fernando, si la gente que vivía en esta peculiar colonia obrera se sentía como una jaula, ¿no? Es la metáfora más apropiada de lo que es el paternalismo empresarial y las colonias obreras. Además es una metáfora muy utilizada hasta Unamuno, refiriéndose a Salamanca dorada y hermosa jaula. Sí, te dan muchas ventajas. Tenían educación, tenían médico, tenían trabajo asegurado, tenían vivienda, pero todo eso ¿a cuenta de qué? A cuenta de uno de los bienes más preciados, la libertad. O sea, ellos tenían de todo, pero la empresa te controlaba tanto en el trabajo como fuera, toda la vida dependía de lo que la empresa quisiese hacer contigo. Porque nosotros, Fernando, bueno, estamos hablando, claro, Vallejo de Borbonos es tan conocido para todos, geográficamente, históricamente, ¿cómo lo situamos? Para que los oyentes lo tengan más claro. Pues en el siglo XIX las formas de relación de los patronos y los obreros son muy distintas a las que conocemos ahora. Es cuando hay que crear las colonias obreras, hay una nueva relación entre el trabajo y el capital. Entonces necesitan trabajadores y tienen que llevarlos a un sitio en el que no hay trabajadores. Pues hay empresas que para asegurarse esa mano de obra construyen colonias, pueblos enteros, y todo bajo el control de la empresa. Vallejo llama a la curiosidad que hasta el cementerio no es público, no hay iglesia, es una capilla que es de la empresa, correos, hasta el cuartel de la Guardia Civil que hacen es de la empresa. Hay problemas actuales con eso. ¿Por qué? Porque nunca ha sido un espacio público. Ahora que puede considerarse un pueblo, ya es un pueblo, las calles no son del pueblo, son privadas. Entonces, hasta la actualidad seguimos arrastrando la historia de aquellos años. Y la segunda parte, que ya es obra tuya, la titulas El pueblo olvidado, ¿no? En contraposición con la jaula dorada. Claro, toda esa historia tan rica de 7 generaciones es algo, pero muy peculiar. El canal subterráneo, el primer telégrafo, casas impresionantes, edificios comunales, un patrimonio muy rico que se está perdiendo. Se ha olvidado, está ahí, nadie se acuerda de él, y lo primero y lo más interesante para ellos es contar cómo fue la vida y contar cómo fueron esos edificios y cuál ha sido la historia de ellos y cuál es el estado. Entonces, en esa segunda parte lo que yo hago es recoger toda esa información, los planos antiguos y la historia de cada uno de los edificios para que quede constancia de cuál ha sido la vida de la colonia. Y dentro de esa vida también muy importante la de sus propios protagonistas, ¿no? Los habitantes, que son protagonistas de la tercera parte también del libro. Claro, al final el pueblo lo hacemos la gente. Y claro, y ahí es donde esos testimonios que recuperó Sierra Álvarez a finales de los 80 son tan importantes. Porque una cosa es la historia oficial y otra cosa es la historia. Es cómo unos tienen un punto de vista sobre el renunciar a la libertad, ganando seguridad, algo tan actual como hasta ahora. Nos dicen que renunciemos a nuestra privacidad, a nuestra seguridad, a nuestra libertad, pero tendremos la seguridad, demos nuestros datos, estemos todos controlados, pero estaremos más seguros. Es el eterno dilema que ya había entonces, y algunos opinan que sí y otros opinan que no. En esas entrevistas pues vemos todos los puntos de vista, los que decían qué bien se vivía en esa época dorada, o qué mal se vivía cuando no teníamos libertad. ¿Y cómo ha sido la acogida de los vecinos de Vallejo? Bueno, de los que quedan y de los que están por ahí repartidos por el mundo. ¿Cómo ha sido la acogida de esta obra después de tantos años de trabajo en hacerla? Pues se han dado cuenta que tener la historia de tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, toda recogida en un hermoso libro de 368 páginas, con más de 200 ilustraciones, planos, fotografías, dibujos especiales, y ver a tus familiares, además con fotografías muy contextualizadas, con los nombres, el lugar exacto, la fecha, pues es como tener un gran álbum fotográfico de tu pueblo. La acogida no ha podido ser mejor. De hecho, aunque haya pocos habitantes viviendo, los que habían comprado muchos para mandárselos por correo a todos los parientes y descendientes que hay de Vallejo por toda España. Porque como todos los pueblos mineros, pues ahora está como estamos casi todo, Vallejo un poco peor si cabe. Claro, igual este libro también puede contribuir, ¿no? Bueno, pues a difundir, a dar a conocer la historia del Valle y también a poner un pequeño granito de arena a su recuperación, ¿no?
es la principal idea del libro. El libro, al final, tú si quieres que algo se valore, tienes que darlo a conocer, tienes que divulgarlo. Solo cuando conoces algo te das cuenta de la importancia que puede tener. Y colonias obreras del carácter de como Vallejo que hay en Asturias son declarados dique, tienen formas de protección, mientras que Vallejo no tiene ninguna. Todavía pueden seguir destruyéndose muchos de esos edificios. Si tenemos un libro que ya nos dicen eso no lo hagamos, esto hay que conservarlo, esto es único, esto es especial, pues esperemos que los que toman las decisiones al final se den cuenta de ello. Pues oye, muchísimas gracias, Fernando, por acercarnos a la historia de este valle. Muchas gracias a ti, Roberto, por traernos otra vez a Fernando. Pablo, muy rápido, decir que el que quiera el libro está a la venta en el museo, y en León creo que está en la librería Pastor, porque es muy interesante, y el que lo quiera coger. Pues sí, porque oye, quizás para una lectura veraniega, de playa, de piscina, de terraza, muy bien. Acompaña mucho. Pues un abrazo a los dos, y Roberto, hasta la próxima semana, que ya será el último Ser Minero de la temporada. Hasta el último Ser Minero. Hasta el último, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.